Me avisan si les aparece. Vamos a continuar hoy con diuréticos, ¿sí? Bueno, ahí de a poquito, si algún compañero va ingresando, voy a parar para volver a ingresar, ¿está bien? Bueno, gente, comenzamos entonces. Diuréticos, ya otro tema. Cuando nosotros hablamos de diuréticos, nos referimos a ese grupo de medicamentos que vamos a indicar para modificar la concentración de la osmolaridad de la orina y de esa manera favorecer que ciertos electrolitos puedan ser secretados y junto con ellos también con esa intención de arrastrar un poco de agua, donde situaciones clínicas nos van a demostrar que esa pérdida de volumen plasmático pueda resultar beneficiosa para el paciente. Entonces son medicamentos que no solamente ayudan a excretar ciertos tipos de electrolitos, sino que también ayuda a excretar volumen, ¿sí? Como le hace perder volumen plasmático a nuestro paciente, es un medicamento que ofrece un beneficio a los pacientes con hipertensión arterial. Justamente por eso los medicamentos diuréticos son una de las 4 grandes clases de fármacos hipotensores. Si disminuye el volumen plasmático, obviamente disminuye el gasto cardíaco y eso consecuentemente va a disminuir la presión arterial. Y así como nuestros antihipertensivos, los diuréticos también se clasifican en 5 grandes clases. Ellos van a actuar en partes diferentes del túbulo renal y van a modificar la excreción del electrolito también de manera diferente, de acuerdo al lugar en donde les toque trabajar. Entonces, si hablamos de las 5 grandes clases de los diuréticos, tenemos en primer lugar a los diuréticos de ASA, que les voy a marcar en vermello. ¿Por qué? Porque son los diuréticos de mayor potencia. Van a leer en el Goodman que se les refiere a ellos como diurético de techo alto, de límite alto. Eso quiere decir que tiene alta potencia diurética. Mucho electrolito excreta y mucha cantidad de agua también, ¿sí? En segundo lugar, tenemos a los tiacídicos, que son ya diuréticos considerados de moderada potencia comparando con los de ASA. Después tenemos a los ahorradores de potasio, que son diuréticos de potencia leve. Y estas dos últimas clases de diuréticos se utilizan en situaciones bien específicas porque ofrece un efecto diurético bastante débil. Inhibidores de la anhidrasa carbónica y los diuréticos osmóticos. Entonces, 5 grandes clases: diuréticos de ASA, diuréticos tiacídicos, ahorradores de potasio, inhibidores de la anhidrasa carbónica y diuréticos osmóticos. ¿Están entendiendo? ¿Quieren preguntar alguna cosita hasta ahí? No, doctora, está tranquilo. Ok. Por ahí, Bueno, si hablamos de forma general, teniendo en cuenta a todos los diuréticos, ¿en qué situaciones clínicas nosotros podemos indicar? Un diurético es muy efectivo en la hipertensión arterial, tanto para el mantenimiento de esa presión arterial, ¿verdad? En conjunto con otro agente hipotensor, como para situaciones de crisis. Va a mudar a clase de diurético que vos a escoger para mantenimiento o para crisis. Siempre para las crisis vamos a elegir algo más potente. También los diuréticos son útiles en la insuficiencia cardíaca. Recordar que el corazón del paciente con insuficiencia cardíaca es ese corazón que tiene poca fuerza para bombear. Entonces, al dar un diurético, yo voy a disminuir el volumen del plasma, consecuentemente va a disminuir el gasto cardíaco y eso, ¿verdad? Esa menor cantidad de sangre que el corazón insuficiente tenga para bombear, por más que tenga un bajo gasto por no tener fuerza, él va a conseguir de manera más efectiva, ¿verdad?, enviar esa cantidad de sangre por minuto al tener menos volumen para manejar. Entonces, en el paciente con insuficiencia cardíaca no solamente damos un diurético para corregir o para evitar un edema pulmonar,
sino que muchas veces para ayudarle a ese corazón que tiene ahí poca fuerza para bombear con menor cantidad de volumen plasmático. También es útil en pacientes con ascitis, tanto para prevenir como para tratar, en pacientes con edemas de etiología general, ¿verdad? Ya sea de causa medicamentosa, de causa linfática, por alteración venosa, etc. También utilizamos en pacientes con insuficiencia renal para ayudar en la excreción de ciertos productos de desecho, como la urea, la creatinina, para aumentar la tasa de filtrado glomerular en ese paciente, ¿sí? Para eso nosotros usamos, para corregir ciertos tipos de alteraciones electrolíticas. Por ejemplo, tengo situaciones donde el paciente tiene hiperpotasemia o hipopotasemia o hipercalcemia. Entonces yo utilizo ciertos tipos de diuréticos para aumentar la excreción de ese electrolito o para aumentar la reabsorción de ese electrolito y corregir la alteración de mi paciente. Por eso es importante conocer qué tipo de electrolito excreta o reabsorbe cada clase de diurético para poder escoger de forma correcta. Y también es útil cuando tenemos pacientes con intoxicación por drogas, medicamentos en general, para ayudar a que esto se elimine de forma más rápida, ¿sí? Esas son las situaciones de indicaciones terapéuticas de forma general. Después nosotros vamos a ir viendo uno por uno. ¿Están entendiendo? ¿Quieren preguntar alguna cosa hasta ahí? No, doutora, tranquilo. Bueno, continuando, ¿verdad? Nuestra conversa de forma general. ¿Cuáles son los efectos adversos que el diurético me puede proporcionar? Claro, como cualquier medicamento diurético, como promueve la excreción de líquidos y electrolitos, le puede deshidratar al paciente, como promueve la pérdida de volumen plasmático, va a disminuir gasto, va a disminuir la presión arterial, puedo tener hipotensión arterial, la alteración electrolítica, la disminución de la presión, la deshidratación puede causar dolores de cabeza, malestar, mareos. Y de acuerdo al tipo de diurético que yo utilice, puedo tener alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hipocalcemia, hipercalcemia, alteraciones del potasio. Vamos a ir viendo de acuerdo al tipo de diurético qué tipo de alteraciones podemos tener. Y también podemos tener alteraciones del pH, ¿sí? Vamos a ver que puedo tener ahí, por ejemplo, alcalosis metabólica como consecuencia de la utilización de cierto tipo de diurético. Es importante recalcar esto que les puse acá abajo, de no administrar un diurético a un paciente que ya esté previamente deshidratado, ya esté previamente hipotenso, un paciente que ya esté con una alteración electrolítica o con alteración de pH, no indicar un diurético que va a empeorar esa situación. Entonces esas son las contraindicaciones. Esto que está acá abajo, voy a marcar en vermelho, para que se acuerden, ¿sí? Esas son las contraindicaciones, que es obvio. Yo no voy a indicar un diurético a un paciente que está deshidratado porque el diurético causa deshidratación. No voy a indicar un diurético a un paciente hipotenso porque él causa hipotensión. No voy a indicar un diurético a un paciente con alteración electrolítica porque él va a causar justamente eso. ¿Está bien? Es solo ir calculando. Y ahí para encerrar esta primera parte, vamos a conocer a los principales medicamentos de cada clase. En primer lugar, vamos a hablar de los diuréticos de ASA, ¿verdad? Diuréticos de ASA les dije que son los diuréticos de mayor potencia. Entonces acá tengo a la furosemida, toracemida, bumetanida, ácido etacrínico. Todos tienen la misma potencia, ¿verdad? Todos actúan de la misma manera, todos tienen el mismo efecto electrolítico. El más utilizado entre todos es la furosemida. ¿Sí? Acuérdense de eso, por favor, para el examen. Es a la que nosotros vamos a tener como modelo.
Se usa más ella porque es la que tiene mayor biodisponibilidad. Entonces logramos tener mayor concentración plasmática. Si hablamos de los diuréticos tiacídicos, van a ver que el Goodman habla de tiacídicos propiamente dicho y semejantes a las tiacidas. Pero en la práctica eso no tiene diferencia, ni en potencia ni en efecto, solamente diferencias en su estructura química. Entonces a gente coloca todo en una misma clase. Ahí está la hidroclorotiacida, la indapamida y la clortalidona. La más utilizada es nuestra hidroclorotiacida. En tercer lugar tenemos a los ahorradores de potasio. Ahorrador en español significa poupador. Então é um fármaco que vai poupar, que va a retener el potasio en sangre. Y los ahorradores de potasio se dividen en dos grupos. Por un lado, antagonistas de la aldosterona, ahí está la espironolactona y la eplerenona. Y por otro lado, el bloqueador de canal de sodio, amilorida y triamtereno. El ahorrador de potasio más utilizado, más efectivo, es la espironolactona. Después tenemos a los inhibidores de la anidrasa carbónica, acetazolamida, brinzolamida, dorzolamida. La que más vamos a usar va a ser la acetazolamida. Y por último tengo a los diuréticos osmóticos, manitol, isosorbida, glucosa. El que vamos a usar como modelo es el manitol. Entonces, importante conocer qué son los diuréticos, sus indicaciones de uso, sus efectos adversos, sus contraindicaciones, cómo se clasifican y a los principales medicamentos de cada clase. ¿Sí? Esas son las generalidades de los diuréticos. Ahí después nosotros vamos a empezar a hablar de clase por clase. ¿Están entendiendo? ¿Quieren preguntar algo hasta ahí? ¿Quieren que les repita algo? ¿Todo ok? ¿Alguna cosa se entendió? No está difícil hasta el momento, ¿verdad? Se entiende bien. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de fisiología renal para recordar los principales electrolitos que van a ser afectados por nuestros diuréticos, ¿sí? Necesito que presten atención porque si no entienden esto, ustedes no van a entender las alteraciones electrolíticas de nuestros diuréticos. ¿Está bien? Entonces, si algo no quedó claro, por favor, díganme que vamos a volver a repetir. ¿Ok? Bueno, acá yo hice un dibujito para representar a los túbulos renales, ¿sí? Nosotros tenemos el túbulo contorneado proximal. ¿Estão enxergando bem o desenho? ¿Se ve bien? Avísenme, porfa. ¿Se ve bien el dibujo? Dá para ver bem, doutora, dá para ver. Bueno, tenemos esta primera parte que es el túbulo contorneado proximal. Aquí, después, informa GU, nuestra asa de Henle, que tiene una porción descendente que baja y tengo una porción ascendente que sube. Después tenemos el túbulo contorneado distal y por último el túbulo colector, ¿sí? Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Espera, aquí tengo alguien queriendo entrar. Bueno, ¿qué tenemos en el túbulo contorneado proximal? En esta parte del túbulo nosotros tenemos algunas células que yo fiz ese diseño representando a las células y estas células, ¿sí? Liberan una enzima que se llama anidrasa carbónica, ¿tá? Anidrasa carbónica.
Y esta anhidrasa carbónica lo que hace es permitir la reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Estos túbulos renales van acompañados de un vaso sanguíneo siempre, ¿está bien? Entonces, lo que hace esta enzima anhidrasa carbónica es permitir que el bicarbonato que está aquí circulando en el túbulo pueda ser reabsorbido a la sangre para no estar eliminando todo el bicarbonato en la orina. Entonces, él permite su reabsorción a la sangre. Eso es lo que hace la anhidrasa carbónica. Pero también en este túbulo contorneado proximal, a gente tiene un canal, fíjense, canal cotransportador. Y este canal cotransportador va a permitir que a través de él se reabsorba un poco de sodio, ¿sí? Ese sodio que está pasando aquí por el túbulo para ser eliminado en la orina, va a encontrar su canal, va a volver a entrar en la sangre, ¿sí? Entonces, dos cosas importantes para recordar en el túbulo contorneado proximal. Primero, la liberación de la anhidrasa carbónica que permite la reabsorción de bicarbonato. Y segundo, el canal a través del cual se reabsorbe el sodio. ¿Entendieron esa primera parte? Sim, doutora, pode continuar. Bueno, ¿el resto entendieron todo? Sim, doutora. Ok. Segunda parte, asa de Henle, ¿sí? En la porción ascendente del asa de Henle, a gente tiene otro canal. El Goodman le llama canal de simporte. ¿Qué quiere decir simporte? Simporte significa cotransporte, que permite el pasaje de dos o más electrolitos a través de ese canal. Entonces, en la porción ascendente del asa de Henle, yo tengo un canal, también cotransportador, que permite la reabsorción de varios electrolitos. Sodio, potasio, calcio, magnesio e hidrogeniones. Entonces, todos esos electrolitos que estaban pasando por aquí, por el túbulo, para ser eliminados en la orina, encuentra ese canal y empieza a pasar a través de él, empieza a ser reabsorbido para no ser eliminado en la orina y volver a la sangre. ¿Está? ¿Cuál es el diferencial de este canal? A través de este canal es donde se reabsorbe la mayor cantidad de sodio. No se olviden de eso. Voy a colocar un poquitito más grande. A través de ese canal es donde se reabsorbe la mayor cantidad de sodio. Eso nos va a importar más adelante. ¿Tudo certo con asa de Henle? ¿Se entendió? Sim, doutora. Bueno. Seguimos entonces. Tercera parte. Túbulo contorneado distal, ¿sí? En esta parte del túbulo contorneado distal, yo también tengo un canal de cotransporte. A través de este canal se reabsorbe el potasio. Entonces, ese potasio que estaba pasando por el túbulo, que iba a ser eliminado en la orina, cuando encuentra su canal, empieza a pasar por él y se reabsorbe, ¿sí? Pero a través de este canal también se secreta calcio. Entonces, ese calcio que está pasando por la sangre encuentra el canal y se secreta en el túbulo para ser eliminado en la orina. Entonces, en este canalcito yo tengo la reabsorción de sodio y la secreción de calcio. ¿Qué tengo que lembrar acá? Que en esta parte se reabsorbe la mayor cantidad de potasio. ¿Está? Y después tengo el túbulo colector. En el túbulo colector yo tengo un canal de cotransporte que es estimulado por la aldosterona.
Cuando este canal de cotransporte es estimulado por la aldosterona, se abre y a través de él se reabsorbe el sodio y se excreta el potasio, se hace un intercambio. Entonces, todo ese sodio que estaba pasando por el túbulo encuentra su canal. Si está abierto, él se reabsorbe a la sangre y se intercambia con el potasio. ¿Se entendió? Entonces, túbulo contorneado proximal, dos cosas para recordar. Asa de Henle más un punto. Túbulo contorneado distal más un punto. Túbulo colector más un punto. 5 puntos a recordar para entender el mecanismo de acción de las 5 clases de diuréticos que tenemos. ¿Les quedó claro esto? Esto es repaso de fisiología. Entender que estamos hablando de lo que normalmente pasa, de lo que se secreta y se reabsorbe. Todavía no hablamos del mecanismo de acción de nuestros fármacos. ¿Están entendiendo? ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguna duda hasta ahí? Adriane, Alice, Aline, John Nilton, ¿todo bien? Ok. Bueno, si nosotros hablamos de los diuréticos de asa, lleva ese tipo de nombre. ¿Por qué? Porque actúa justamente en el asa de Henle, ¿sí? El diurético de asa va a bloquear ese canal cotransportador que vimos que existe en la porción ascendente del asa de Henle y va a permitir que se secrete varias clases de electrolitos a través de la orina. Y es el diurético que consigue excretar la mayor cantidad de sodio. Y como el sodio es el electrolito que consigue arrastrar la mayor cantidad de agua, entonces es el que elimina mayor cantidad de volumen, es el que tiene la mayor potencia diurética. Entonces, yo copié aquí y voy a pegar acá. Si vamos a hablar de nuestro diurético de asa, voy a marcarles aquí en donde actúa. Acá. Ahí actúa mi diurético de asa. Voy a poner acá en un rojo para que puedan ver. Eso. Entonces, piensen conmigo. Si a través de este canal que está acá en la porción ascendente del asa de Henle, normalmente se reabsorbe el sodio, el potasio, calcio, magnesio, hidrogeniones, para no ser eliminado acá a través de la orina, se reabsorbe y pasa a la sangre. ¿Qué va a pasar cuando este canal sea bloqueado por mi medicamento? Porque lo que hace mi diurético de asa es venir y bloquear acá, este canal. Então, a portinha fica fechada y ya no se puede reabsorber el sodio. El sodio viene para ser eliminado, está cerrado la puerta y se continúa aquí y se elimina a través de la orina. ¿Entienden? No se puede reabsorber ni sodio, ni potasio, ni calcio, ni magnesio, ni hidrogeniones. Por eso decimos que el diurético de asa va a promover, va a ayudar, va a facilitar la eliminación de sodio, potasio, calcio, magnesio e hidrogeniones en la orina. ¿Por qué? Porque el canal está cerrado por mi medicamento y no se puede reabsorber. ¿Entienden? Ahora, si nuestro diurético de asa promueve la excreción de sodio, ¿qué tipo de alteración electrolítica le va a causar? Piensen ahí conmigo. Si elimina sodio en la orina, quiere decir que disminuye el valor de sodio en sangre. Entonces, el paciente va a ficar con hiponatremia, ¿sí? No
permite la reabsorción de sodio y de potasio. No se puede reabsorber el potasio a la sangre. El potasio cae en la orina. Disminuye el valor de potasio en sangre. Entonces, aparte de causar hiponatremia, puede causar hipopotasemia. No permite la reabsorción del calcio. Entonces, el calcio se elimina a través de la orina y disminuye en sangre. Tengo la hipocalcemia. A mesma coisa con el magnesio. No se puede reabsorber el magnesio, va a caer todo en orina. Voy a tener hipomagnesemia, ¿sí? Esas son las alteraciones electrolíticas de mi diurético de asa. Hiponatremia, hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. ¿Por qué? Porque son electrolitos que no se reabsorben a la sangre, ellos son eliminados en la orina. Ahora, la pérdida de hidrogeniones va a causar una alteración del pH, ¿sí? Voy a explicarles enseguida. Quiero saber si entendieron a qué están de cómo va a actuar nuestro diurético de asa, qué tipo de electrolito va a promover su excreción y los efectos adversos. ¿Entendieron esa parte? Sim, doutora. ¿Y el resto? Acuérdense que diuréticos es una de las clases más importantes del semestre. Sí, yo necesito que ustedes entiendan. ¿Todo mundo entendeu? Doutora, a senhora consegue ver o chat? Porque muita gente estava respondendo por ele. Estoy mirando, me ponen sí, sí. Estoy con mi chat abierto acá. Continuamos entonces, aquí. La pérdida de hidrogeniones va a causar otro tipo de alteración. Voy a hacer acá un dibujo para que me puedan entender, ¿sí? Bueno, aquí. Supongamos que este es mi vaso sanguíneo, ¿ok? Para que la sangre no esté ni ácida ni alcalina, tiene que existir un equilibrio entre la cantidad de sustancias ácidas y de sustancias alcalinas. Deixa aqui eu fazer um escrito. ¿Sí? Nuestra sangre pues no es ni ácida ni alcalina. Entonces, eso ocurre porque yo tengo un equilibrio entre los factores ácidos y factores alcalinos de la sangre. ¿Cuál es la sustancia ácida? La sustancia que colabora con la acidez en la sangre son los hidrogeniones. ¿Y cuál es la sustancia alcalina? La que colabora con la alcalinidad es el bicarbonato. Então, no nosso sangue tem que ter ácida y la misma cantidad de sustancia alcalina, ¿sí? Para que no esté ni más ácido ni más alcalina. Então, aqui eu estou fazendo para representar. Mesma cuantía de sustancia ácida, mesma cuantía de sustancia alcalina. No voy a tener ni una sangre ácida ni una sustancia alcalina, ni uma sangre alcalina. O que fazia o nosso diurético de asa? Promueve la excreción de hidrogeniones a través de la orina. Entonces, ese ion hidrógeno que estaba pasando por aquí, por el túbulo, va a encontrar su canal, va a estar fechado, bloqueado por el diurético de asa, él no se va a poder reabsorber a la sangre, va a acabar cayendo na orina. Entonces el paciente empieza a perder sustancia ácida en la orina y va a disminuir el valor de la sustancia ácida en la sangre. Y fíjense cómo queda nuestra sangre. Si perdió su sustancia ácida, ella va a comenzar a ficar. ¿Qué ven ahí? ¿Cómo que va a comenzar a ficar la sangre? Alcalina, exactamente. Por eso, la pérdida de ion hidrógeno a través de la orina
a largo plazo puede causar una alcalosis metabólica, ¿sí? Por eso el diurético de asa no se puede indicar en un paciente que ya tenga de forma previa una alcalosis metabólica, porque como él justamente va a llevar a eso, puede empeorar esa situación de base de nuestro paciente. ¿Entendieron? Entonces yo puedo tener hiponatremia, hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y alcalosis metabólica. ¿Está? Si vamos a hablar de forma específica del diurético de asa, como es de alta potencia, se deja para situaciones que ameriten toda esa potencia diurética. Edema agudo de pulmón es indicación de entrada de primer lugar de nuestro diurético de asa. Síndrome nefrótico, paciente en anasarca con edema generalizado, grandes ascíticos, sobredosis de medicamentos para inducir a una diuresis forzosa, crisis hipertensiva, ¿verdad? No usamos para mantenimiento porque es de mucha potencia, le puede deshidratar al paciente con el tiempo, pero sí, a corto plazo podemos usar para corregir una crisis. Y también usamos para corrección de una hipercalcemia. Por ejemplo, paciente con hiperparatiroidismo que hace una situación de hipercalcemia, podemos dar un diurético de asa. ¿Por qué? Porque él promueve la excreción de calcio en la orina y me va a ayudar a corregir ese exceso de calcio en sangre. ¿Y qué tipo de efectos adversos yo puedo tener? Deshidratación, por eso no puedo indicar en un paciente hidratado. Tengo hipotensión, por eso puedo indicar en un paciente que está hipotenso. La deshidratación, la disminución de la presión va a causar malestar, dolores de cabeza, mareos. El diurético de asa, de la manera que actúa, como promueve la excreción de esos electrolitos, puede causar hiponatremia, hipocalcemia, hipopotasemia, hipomagnesemia. Por eso está contraindicado en el paciente con sodio bajo, con calcio bajo, con potasio bajo, con magnesio bajo, porque él va a bajar más, ¿sí? Como el diurético de asa le hace perder mucho volumen al paciente, le deja la sangre más concentrada y sus componentes quedan más concentrados en él. Por eso que a gente puede tener hiperuricemia asintomática. El ácido úrico queda más concentrado. Puedo tener hiperglicemia, ¿verdad? Porque la glucosa queda más concentrada en sangre. Puedo tener dislipidemia también porque la sangre queda más concentrada. Puedo tener arritmias y tetanias. Tetanias son calambres más prolongados y más dolorosos por alteraciones electrolíticas. Tener alcalosis metabólica por la pérdida del ion hidrógeno, que es una sustancia ácida de la sangre. Importante recordar que algunos diuréticos de asa están relacionados con ototoxicidad, especialmente el ácido etacrínico. Dice que disminuye tanto el volumen plasmático que llega a muy pequeña cantidad de sangre al oído y eso puede comprometer algunas células, ¿verdad? Y disminuir un poco la función auditiva del paciente. Es importante evaluar si de repente el paciente ya no tiene de forma previa alguna alteración de la parte auditiva para no empeorar con un diurético, pero este específicamente el ácido etacrínico. ¿Se entendió? ¿Entendieron cómo funciona el diurético de asa? Bueno, múdense un poco en ese link que les puse ahí al lado. Vamos a continuar ahí porque este dura 50 minutos nomás y se va a cortar. Vamos a continuar ahí. Hoy vamos a hablar de diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos. Múdense ahí. Yo voy a estar esperándoles ya ahí para continuar. Aquí yo coloqué. Voy a mandarla a Janaína también. ¿Está? Sin pausa. Vamos a continuar ahora. Nos vemos ahí.